Regulación del equilibrio ácido-base. Día con día en el interior de nuestro cuerpo se realizan un sinnúmero de procesos bioquímicos, mecánicos, celulares, orgánicos y sistémicos con el propósito de mantenerlo en condiciones constantes. A esto se le llama homeostasis, y sin ella no seríamos capaces de adaptarnos al medio cambiante al que estamos expuestos todos los días. Uno de estos mecanismos de regulación de la homeostasis es el equilibrio ácido-base, destinado a regular la cantidad de iones hidrógeno en el interior de nuestro organismo. Su importancia radica en que a concentraciones demasiado bajas o demasiado elevadas alteran muchos procesos intracelulares altamente sensibles a los cambios de este protón. Fundamentos bioquímicos. Definimos al ion hidrógeno como un protón liberado de su correspondiente átomo, el cual ha perdido su electrón. También se le denomina ion hidronio cuando éste se encuentra en solución acuosa y se dice que está hidratado. La concentración de estos protones se puede expresar de dos formas. Directamente por su concentración o indirecto como potencial de hidrógeno, abreviado pH. La forma directa expresa la cantidad de ion hidrógeno en nanomoles por litro o nanoequivalentes por litro, sin embargo no suele ser muy práctica pues las concentraciones suelen estar en cantidades muy pequeñas para ser manejadas adecuadamente, por lo cual se opta por expresarse como pH, que se refiere como el antilogaritmo de la concentración de protones. Estas dos medidas pueden ser fácilmente convertibles por las siguientes fórmulas. El ácido es una sustancia capaz de actuar como un donador de iones hidrógeno en una solución acuosa, mientras la base será aquella sustancia que actúe como un aceptor de iones hidrógeno. Los ácidos se dividen en fuertes, si la sustancia tiende a disociarse rápidamente, liberando grandes cantidades de iones hidrógeno como el ácido clorhídrico. Y en débiles si tienen una menor tendencia a la disociación como el ácido carbónico. Del mismo modo a las bases se les denomina como fuertes si reaccionan rápidamente con los iones y de este modo lo elimina rápidamente de la solución, como el hidróxido de sodio y es débil si lo hace con lentitud como el ion bicarbonato. Por último, llamaremos amortiguadores a aquellas sustancias capaces de unirse de manera reversible al ion hidrógeno. Por lo general son bases débiles que al aumentar la concentración de iones hidrógeno se unen a estos para formar ácidos débiles, pero si la concentración disminuye estos ácidos liberarán los protones unidos a ellos formando nuevamente la base. Cabe destacar que también la hemoglobina y las proteínas son capaces de ser aceptores y donadores de iones hidrógeno al igual que los antes mencionados. Parámetros corporales de pH. El pH sanguíneo arterial es de unos 7.4, que equivale aproximadamente a 40 nanoequivalentes por litro, y nuestro organismo es capaz de funcionar en un rango de pH 6.9 a 7.7. Cabe destacar que el pH varía dependiendo el compartimento, por ejemplo. En sangre venosa y líquido intersticial es de 7.38, dentro de la célula entre 6 y 7.4, en líquido cefalorraquídeo de 7.32. Estas variaciones son dependientes del metabolismo de cada tejido y las concentraciones de ciertas sustancias en su microambiente. Para conservar una concentración de iones hidronio en condiciones aceptables, el cuerpo lo remueve a través de los pulmones y riñones principalmente, y en conjunto con los diferentes sistemas amortiguadores corporales, en un individuo sano este proceso se realiza sin mayor inconveniente. Fuentes de ácidos y bases corporales. Los iones hidrógeno que tienden a bajar el pH corporal provienen de productos ácidos derivados del metabolismo celular. Para su estudio se dividen por su forma de excreción en sustancias ácidas volátiles y no volátiles. En los ácidos volátiles o también llamados carbónicos, su principal derivado es el ácido carbónico que se forma por la reacción del agua y dióxido de carbono, este último proviene del metabolismo oxidativo de los carbohidratos y ácidos grasos por diversas reacciones de descarboxilación que sufren estos combustibles durante el ciclo de Krebs. Este dióxido de carbono reacciona con el agua y con ayuda de la anhidrasa carbónica eritrocitaria forma al ácido carbónico, un ácido débil que posteriormente se disocia en un protón y un ion bicarbonato. Este ion hidrógeno libre se une transitoriamente a la desox y hemoglobina y se transporta a los pulmones donde la reacción se invierte, liberando al dióxido de carbono para ser expirado fuera del cuerpo. Por esta razón se le llama ácido volátil.
Los ácidos no volátiles o no carbónicos, son aquellos que no pueden transformarse en dióxido de carbono, ni compuestos volátiles y poderse expulsar vía respiratoria, por lo que solo son eliminados por vía renal. Estos ácidos son derivados de tres fuentes. Una de ellas es la dieta, que dependiendo si hay una ingesta elevada de proteínas se promueve a la formación de más ácidos que bases, mientras que la alimentación vegetariana promueve el exceso de bases. Otra fuente importante son los productos catabólicos de proteína y aminoácidos, entre los que encontramos aminoácidos neutros que contienen sulfuro como la metionina, cisteína y cistina, que al ser metabolizados en la gluconeogénesis a glucosa forman urea y ácido sulfúrico. Otro ácido es el clorhídrico, producto del metabolismo de aminoácidos catiónicos como la arginina, lisina y algunos residuos de histidina que a través de la conversión de estos aminoácidos a glucosa y urea, liberando unión hidrógeno y uniéndose a unión cloruro. También tenemos el ácido fosfórico formado por la hidrólisis de grupos fosfoesteres de las fosfoproteínas. Metabolismo de productos no proteicos, que son compuestos derivados del metabolismo de carbohidratos, ácidos grasos y purinas. Entre estos tenemos al lactato, producido durante el metabolismo de glucosa y glucógeno en anaerobiosis por la vía glucolítica. Los ácidos acetoacético y beta-hidroxibutírico, son dos de los llamados cuerpos cetónicos, son interconvertibles por la enzima hidroxibutirato deshidrogenasa mitocondrial, y son secretados por la vía renal. Sin embargo, una pequeña parte del ácido acetoacético se descarboxila espontáneamente y forma dióxido de carbono y el tercer cuerpo cetónico, la acetona, la cual se elimina por vía aérea. Esta pequeña porción se debe a que el hígado sintetiza 3 veces más ácido beta-hidroxibutírico que ácido acetoacético. Ambos son productos del metabolismo de ácidos grasos y se encuentran elevados en sangre durante periodos de ayuno prolongados donde las reservas de carbohidratos se terminan y hay una alta movilización de ácidos grasos libres en la sangre para cubrir las necesidades metabólicas extrahepáticas. Este estado se le denomina cetonemia y se exagera en la diabetes mellitus no controlada con consecuencias mortales. El ácido úrico es el residuo metabólico formado por el catabolismo de las purinas adenosina y guanosina. Por último, ácido acético proveniente de la dieta, es un ácido no carbónico transitorio, pues es rápidamente metabolizado en dióxido de carbono y agua. Defensas contra el pH. Cuando se produce un cambio en la concentración de iones hidrógeno, los sistemas amortiguadores de los líquidos orgánicos reaccionan en una fracción de segundo para contrarrestar las desviaciones del pH. Es importante destacar que estos sistemas no eliminan ni añaden protones al organismo, sino que se limitan a atraparlos hasta que puede restablecerse el equilibrio. En la segunda línea de defensa tenemos al aparato respiratorio que actúa en cuestión de unos pocos minutos eliminando dióxido de carbono y, por lo tanto, el ácido carbónico del organismo. Estas dos líneas de defensa impiden que la concentración de protones cambie demasiado hasta que entra en acción el tercer sistema de defensa, los riñones. Estos últimos tienen la facultad de eliminar directamente el exceso de ácidos y bases. Sin embargo, la respuesta renal es demasiado lenta y requiere de un intervalo de horas a varios días para corregir el desbalance. No obstante, es el sistema regulador más potente de los tres. Sistemas amortiguadores. Nuestro cuerpo dispone de 3 sistemas de amortiguamiento principales para compensar el desbalance de concentración de iones hidrógeno. El primero de ellos es el sistema amortiguador del bicarbonato, que está compuesto por ácido carbónico que es un ácido débil y una sal bicarbonato. Como expuse anteriormente, el ácido carbónico tiene su origen a raíz de la reacción del dióxido de carbono y agua en presencia a la enzima anhidrasa carbónica. Esta enzima es abundante en las paredes de los alvéolos pulmonares, células epiteliales de los túbulos renales y dentro de los eritrocitos, principalmente. El ácido carbónico se disocia débilmente para formar pequeñas cantidades de hidrógeno y bicarbonato. El segundo componente es el bicarbonato plasmático, el cual lo encontramos en forma de sal como bicarbonato de sodio en el líquido extracelular. Es importante destacar que este sistema es el más potente amortiguador del líquido extracelular y es sumamente eficaz para contrarrestar solamente los ácidos no carbónicos derivados de la dieta, el metabolismo y en la enfermedad. Y un poco actividad contra el ácido carbónico.
De esta forma, si se aumenta la concentración de ácidos en la sangre, como el ácido láctico, el bicarbonato reaccionará para formar ácido carbónico y posteriormente formar dióxido de carbono y agua, lo que incrementará la concentración de dióxido de carbono y estimulará el aumento de la ventilación pulmonar en un intento de regular el pH plasmático. Por otro lado, si grandes cantidades de bases entran a la sangre, en un intento por controlar el pH, la ventilación se inhibe para aumentar la concentración de dióxido de carbono y en consecuencia de ácido carbónico para bajar los niveles de pH. La regulación de este sistema va a estar dado por la cantidad de bicarbonato absorbido o excretado por los riñones, mientras que la concentración del ácido carbónico y de dióxido de carbono, a la que me referiré como presión parcial de dióxido de carbono, se regulará por la frecuencia respiratoria. Otro sistema importante es el de los fosfatos, un amortiguador de alta importancia en el líquido luminal de los túbulos renales y líquido intracelular. Sus principales componentes son los iones hidrofosfato, también llamado fosfato dibásico, con la capacidad de unirse a dos protones, y los iones dihidrofosfato, también llamado fosfato monobásico, que se unen a un protón de hidrógeno, que tienen la capacidad de reaccionar con bases y ácidos fuertes, produciendo aumentos o disensos ligeros del pH. El último sistema lo componen las proteínas, que es uno de los más importantes gracias a las altas concentraciones de proteínas, sobre todo en el interior de las células. El principal componente de este sistema es la hemoglobina de los eritrocitos, que en unión con el sistema de bicarbonatos actúan juntos para regular el pH. Cuando la oxihemoglobina está en el lecho capilar periférico, la presión parcial de CO2 es mayor, lo que induce a la formación de ácido carbónico. Por la anhidrasa carbónica del eritrocito, este ácido recién formado se disocia y forma protones, que son unidos a la hemoglobina por sus grupos imidazol de los residuos de histidina 146 de las cadenas beta de la oxihemoglobina. Además, dicha unión favorece la liberación de 2 moléculas diatómicas de oxígeno por cada protón unido. De regreso en los pulmones, esta secuencia se invierte y a medida que el oxígeno se une a la carboxihemoglobina, esta libera los protones para liberar dióxido de carbono a través del bicarbonato y la anhidrasa carbónica. Regulación respiratoria. Como ya lo expuse anteriormente, el sistema de bicarbonatos y la hemoglobina participan activamente en la primera regulación para controlar parcialmente los descensos o aumentos drásticos de pH, pero si se ven excedidos por la cantidad de iones hidrógeno en los líquidos corporales, la ventilación respiratoria aumenta o disminuye para tratar de mantener la homeostasis del pH sanguíneo. De esta forma, si el pH disminuye como consecuencia de un aumento de la producción de ácidos metabólicos, o aumento en la presión parcial de dióxido de carbono, como consecuencia un incremento en su producción o disminución en su excreta por la ventilación alveolar, habrá una acumulación de dióxido de carbono en los tejidos. Este dióxido de carbono excesivo penetra fácilmente por la barrera hematoencefálica, y en el líquido cefalorraquídeo, reacciona con el agua para formar unión bicarbonato y ion hidrógeno. Este último reaccionará con los receptores químicos de la zona quimosensible vulvar, el cual actuará sobre los centros respiratorios vulvares y pontino, aumentando la frecuencia respiratoria. En consecuencia, el aumento de la ventilación trae una mayor excreción de dióxido de carbono, aumentando el pH. No obstante, recordaremos que solo se ha controlado la fracción volátil de los ácidos corporales, la fracción no volátil sigue actuando hasta que se corrija el problema a través del sistema renal. Por otro lado, si hay una disminución de la concentración de iones hidrógeno o un exceso de bases, la frecuencia respiratoria se inhibe, induciendo un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono y ácido carbónico, lo que ayuda a disminuir el pH. Sin embargo, este mecanismo no es tan eficaz porque también afecta a la presión parcial de oxígeno en sangre, lo que desencadena una hipoxia tisular que estimula hacia una mayor ventilación alveolar. Regulación renal. Los riñones constituyen el tercer y mejor sistema de defensa contra los cambios del pH del organismo, y lo hace a través de la excreción de protones o absorción de iones bicarbonato, que conducirá a la formación de una orina ácida, si se excreta a través de ella grandes cantidades de iones hidrógeno, o básicas si se eliminan una concentración mayor de bases a través de ella. La secreción de iones hidrógeno comienza en el túbulo proximal y primera parte del túbulo distal, donde se realiza por la secreción activa de protones hidrógeno acoplado al transporte de sodio hacia el interior de la célula tubular por la proteína intercambiadora de contratransporte sodio-hidrógeno.
La energía necesaria para realizar este proceso es generada por la bomba sodio-potasio de la membrana basal de la célula. Esta expulsa hacia el líquido extracelular 3 iones sodios por la entrada de 2 iones potasio con el consumo de adenosin de trifosfato para mover estos iones en contra de su gradiente de concentración. Mientras el protón hidrógeno secretado es generado por el dióxido de carbono que se reabsorbe directamente del filtrado o por el ácido carbónico que se disocia en agua y dióxido de carbono por acción de una anhidrasa carbónica unida al borde luminal de las células, o bien es producto del metabolismo de la misma célula tubular. Este dióxido de carbono por acción de otra anhidrasa carbónica intracelular forma bicarbonato y un protón que difundirá hacia la luz tubular, mientras el bicarbonato por un contratransportador de bicarbonato cloruro, o contransportador bicarbonato sodio difundirá hacia la intersticio renal formando bicarbonato de sodio que pasará hacia la circulación. El efecto neto, es que por cada ion hidrógeno excretado, un ion bicarbonato se reabsorbe hacia la circulación, absorbiéndose a manera más del 90% en el túbulo proximal. Sin embargo, este mecanismo no crea una concentración considerable de protones en la luz tubular. Esto debido a que el bicarbonato que se reabsorbe no es el mismo que se filtra, que es de unos 4.320 miliequivalentes al día, mientras que la cantidad de iones hidrógenos excretados por este mecanismo es de 4.400 miliequivalentes al día, por lo que se titulan entre sí, dejando un excedente de 80 miliequivalentes no titulados procedentes de los ácidos no volátiles del cuerpo. A partir de la porción final de los túbulos distales y continuando por el resto del sistema tubular, el epitelio secreta iones hidrógeno mediante un transporte activo primario por una proteína ATPasa transportadora de hidrógeno, que es característica de las células intercaladas. Esto dota a estas partes de la nefrona la facultad de excretar grandes cantidades de iones hidrógeno acidificando la orina. De la misma manera que en los túbulos proximales, los protones excretados en estas células, tienen su origen en el sistema de bicarbonato intracelular, de tal forma que por cada ion hidrógeno excretado activamente se absorbe un nuevo bicarbonato a la sangre. Este mecanismo aumenta hasta 900 veces la concentración de iones hidrógeno en la luz tubular. No obstante, todos estos iones no son excretados en forma libre, sino que con ayuda de los sistemas amortiguadores urinarios de fosfato y de amoníaco el riñón logra amortiguar el pH y dejar una porción no titulada que disminuirá el pH hasta el límite máximo de acidez, que es de 4.5, que equivale a unos 0.03 miliequivalentes por litro. El sistema de fosfato ya antes mencionado, se concentra en el líquido tubular gracias a su reabsorción relativamente escasa y la absorción del agua del líquido tubular, tomando una mayor importancia que en el plasma. Otra característica, se satura a un pH más bajo, que el bicarbonato, que es de 6.8. Este sistema tiene una mayor actividad en la formación de ácidos titulables dentro del túbulo proximal. El mecanismo se basa en el que al no disponer de bicarbonato en el túbulo proximal que reaccione en preferencia con los protones, el ion hidrógeno expulsado hacia la luz tubular reaccionará con ion hidrofosfato para formar un ion fosfato monobásico, este a su vez se combina con el sodio para formar una sal de dihidrofosfato de sodio. Esta sal transportará con ella el exceso de hidrógeno y se desechará por orina. Por otro lado, si aún hay presencia de bicarbonato, este se neutralizará con los protones. En este caso no habrá una ganancia de bases hacia la sangre, pues el ion básico que se absorbe se neutraliza en la luz. Pero si el ion hidrógeno reacciona con el fosfato, no solo se eliminarán protones, sino que habrá una ganancia de un bicarbonato nuevo hacia la sangre. El segundo sistema amortiguador urinario es especial del líquido tubular y está conformado por el amoníaco y el ion amonio. El amoníaco se sintetiza a partir de la glutamina, procedente del metabolismo de proteínas del hígado. Esta llega a las células tubulares y se metaboliza por la glutaminasa y posteriormente por la glutamato deshidrogenasa para formar dos moléculas de amoníaco y alfa-cetoglutarato. Este amoníaco reacciona con el ion hidrógeno y forma iones amonio, el cual se contratransporta por sodio hacia la luz tubular, mientras el alfa-cetoglutarato entra al ciclo de Krebs y se metaboliza en dióxido de carbono, que desembocará en la formación de iones hidrógeno y la de bicarbonato, que pasará a circulación. Dentro de las células intercaladas en los túbulos distales, el amoníaco puede difundir del intersticio a la luz, y al reaccionar con el ion hidrógeno se vuelve impermeable y permanece en el túbulo y formando un nuevo bicarbonato. Por lo tanto, si en el plasma hay un exceso de protones hidrógeno,
El efecto global será la reabsorción total de bicarbonato más la adición de nuevo generado por los amortiguadores urinarios, pero si hay un exceso de bases en la sangre, el efecto será la excreción del bicarbonato excedente por la orina. Por último, es importante destacar que gracias a estas características del sistema de amoníaco, lo hace el mecanismo dominante de eliminación durante las acidosis crónicas donde su excreción urinaria se ve aumentada considerablemente. Generalidades de los trastornos ácido-base. Estos trastornos se pueden dividir en dos grupos: la acidosis o acidemia y la alcalosis o alcalemia. La primera es una condición clínica anormal causada por la acumulación de ácido o pérdida de bases suficientes para descender el pH sanguíneo hasta 7.36 en ausencia de cambios compensatorios. Mientras la alcalosis es causada por la acumulación de bases o pérdida de ácidos, lo suficiente para elevar el pH arterial por encima de 7.44 en ausencia de cambios compensadores. A su vez, estos trastornos se pueden separar a partir de su causa en respiratorias y metabólicos. El primero denota una anormalidad primaria sobre la ventilación alveolar, la cual resulta en una concentración anormal de un exceso o una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido extracelular. En tanto que el término metabólico refleja una anormalidad que involucra una ganancia o pérdida de ácido en el líquido extracelular, lo cual afecta al bicarbonato. Otro aspecto a considerar es que pueden presentarse en trastornos simples o combinados. Estos últimos son condiciones en las cuales más de un proceso anormal ácido básico primario está ocurriendo. Acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria se debe a trastornos patológicos que dañan los centros respiratorios o bien que reducen la capacidad de los pulmones para eliminar el dióxido de carbono, como la obstrucción de vías respiratorias, la neumonía, el enfisema o la reducción del área superficial de la membrana pulmonar, que interfieren directamente con el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre. Como consecuencia se produce un exceso de iones hidrógeno sobre el bicarbonato en el líquido tubular debido al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido extracelular, que conlleva a una mayor producción de ácido carbónico y de protones. El organismo en respuesta incrementa la reabsorción renal de bicarbonato y la excreción de iones hidrógeno. Sin embargo, para que ocurra el reajuste y el pH regrese a niveles normales, es necesario que pasen algunos días para lograrlo, aunque el cuerpo no siempre es capaz de recuperarse totalmente debido a que la mayoría de las causas tienden a la cronicidad. Alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria se debe a un aumento del pH del líquido extracelular y una reducción del ion hidrógeno plasmático, consecuente de una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono debido a una hiperventilación causada por ataques de ansiedad o histeria. Debido a esta reducción de iones hidrógeno en el plasma, una menor cantidad llega hasta los túbulos renales para reaccionar con el bicarbonato, lo que lleva a una disminución de la absorción de bicarbonato, la disminución de su concentración plasmática y su excreción por la orina, llevando a normalizar el pH. Esta afección es la única que puede corregirse satisfactoriamente. Acidosis metabólica. En la acidosis metabólica existe un exceso de iones hidrógeno sobre los de bicarbonato en el líquido tubular, esto debido al menor filtrado de bicarbonato causa de la disminución drástica de este ion en el líquido extracelular. Esta situación puede deberse a una imposibilidad de los riñones para excretar los ácidos no volátiles del metabolismo, por la formación de cantidades excesivas de ácidos, la adición de ácidos metabólicos por la ingestión o infusión de estos, o bien una pérdida de bases del organismo. Entre las causas más comunes tenemos a la acidosis tubular renal, que es consecuencia de afecciones como la insuficiencia renal crónica, enfermedad de Addison y síndrome de Fanconi, donde hay un defecto en la secreción renal de iones hidrógeno, la reabsorción de bicarbonato o ambas. En patologías gastrointestinales como la diarrea, que es una de las más frecuentes, o el vómito de contenido intestinal, donde existen pérdidas de grandes cantidades de bicarbonato por heces o vómitos. Afecciones crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, donde el metabolismo de la glucosa se altera y movilizan grandes cantidades de ácidos grasos y su posterior formación de cuerpos cetónicos. Por último, puede ser consecuencia por la ingestión de cantidades considerables de ácidos como el ácido acetilsalicílico o el alcohol metílico, que formará ácido ciánico.
Estos desequilibrios promueven a una mayor frecuencia respiratoria para desechar una mayor cantidad de ácidos volátiles a través del dióxido de carbono. Esto evitará el descenso drástico del pH, mientras da tiempo que los riñones aumenten la reabsorción de bicarbonato y la excreción de iones hidrógeno a través de la orina. Alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica, existe un aumento en la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular, o menos frecuente por una reducción de iones hidrógeno. Estos desbalances son consecuencia de algunas afecciones como el hiperaldosteronismo, donde el exceso de aldosterona estimula la excesiva reabsorción de sodio y la excreción de protones hacia la orina. Otra patología es el vómito del contenido gástrico, que provoca una pérdida de ácido clorhídrico y consecuentemente la pérdida de iones hidrógeno del líquido extracelular. Otras causas de la alcalosis son por la administración de fármacos que tienden a elevar el pH plasmático, como el uso de diuréticos, que tienden a aumentar la cantidad de sodio que se reabsorbe en los túbulos distales, provocando un aumento en la eliminación de protones y aumentar la reabsorción de bicarbonato. Otros trastornos causados por el uso de medicamentos, son los provocados por el mal uso de fármacos de naturaleza alcalinas que son utilizados para el tratamiento contra la gastritis y úlcera peptídica, que constituyen la causa más común de la alcalosis metabólica. Para reajustar estos desequilibrios, el cuerpo primariamente deprime la ventilación pulmonar, favoreciendo la elevación de la presión parcial de dióxido de carbono y ácido carbónico, para amortiguar el ascenso del pH, mientras los riñones inhiben la absorción de bicarbonato hacia la sangre, desechando el excedente por la orina. Medidas y análisis clínicos de los trastornos ácido-básicos. En los desequilibrios ácido-base sencillos antes descritos pueden ser diagnosticados analizando tres parámetros de una muestra de sangre arterial: pH, bicarbonato y presión parcial de dióxido de carbono. Este diagnóstico se lleva a cabo por los siguientes pasos. Primero se valora el pH, para determinar la naturaleza del desequilibrio. Si es una alcalosis se obtiene un pH mayor a 7.4, o una acidosis si se encuentra menor a 7.4. Segundo, se examinan la presión parcial de dióxido de carbono con un valor normal de 40 milímetros de mercurio, y de bicarbonato con un valor normal de 24 miliequivalentes por litro. Así que si al comparar los valores, encontramos que en una acidosis respiratoria simple esperamos encontrar un pH reducido, un incremento de la presión parcial de dióxido de carbono, y un aumento en los niveles de bicarbonato plasmático tras una compensación renal parcial. Si el trastorno es una acidosis metabólica, se observará un descenso del pH. Una concentración plasmática de bicarbonato disminuirá, y habrá una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono tras una compensación respiratoria parcial. En el caso de la alcalosis respiratoria, siempre encontraremos valores de pH elevado, una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono, y una bajos niveles de bicarbonato en el plasma. Mientras que en la alcalosis metabólica, encontraremos además de un pH alto, niveles elevados de bicarbonato plasmático y un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono fruto de la represión respiratoria compensatoria. Es importante mencionar que no siempre los desequilibrios son del tipo simple, en algunas ocasiones hay más de una causa primaria produciendo respuestas inadecuadas para regular al pH, lo que dificulta su diagnóstico. Es por ello que una manera práctica de diagnosticar este tipo de trastornos es a través del nomograma ácido-básico. En esta los tres parámetros antes mencionados se entrecruzan en un gráfico, en cuyo centro muestra un círculo blanco que representa los valores normales y las zonas sombreadas muestran las compensaciones normales de los trastornos metabólicos y respiratorios simples. Cuando se usa ese diagrama se debe de dejar el suficiente tiempo para que se produzca la respuesta compensadora, que van desde 6 a 12 horas para los desequilibrios metabólicos y de 3 a 5 días para los respiratorios. Si un valor está dentro de la zona sombreada, indicará un desbalance simple, pero si está fuera de estas zonas indicará un trastorno mixto. Tratamiento de trastornos ácido-base. La importancia de un diagnóstico preciso radica en que a partir de este, el tratamiento se enfocará siempre a corregir la causa del desbalance. Esto es a menudo difícil, en especial si las enfermedades son crónicas y deterioran el funcionamiento pulmonar o renal.
En estas circunstancias se usan sustancias que neutralizan el exceso de ácido o base. Algunas de estas sustancias empleadas son el bicarbonato de sodio, lactato de sodio, gluconato de sodio y el cloruro de amoníaco, en los cuales su absorción o metabolismo producirá iones destinados a neutralizar el exceso de iones hidrógeno o bicarbonato en el plasma.